Te voy a contar lo que necesitas saber sobre este nuevo Pixel 8a. Llevo 5 días usándolo, he estado en la oficina, he estado en casa y he estado unos días de viaje. 3 usos bastante diferentes y lo cierto es que es uno de los dispositivos de gama media más esperados de este año. Son 549 euros, ha subido 50 euros. Tenéis varios enlaces en la descripción para echarle un vistazo respecto al Pixel 7a del año pasado, y lo cierto es que el Pixel 8 está de oferta a precio similar en algunos casos. Así que, ¿qué tal es este Pixel 8a? Te lo cuento. Lo primero está claro que es el diseño, y en este caso tenemos un diseño muy familiar. De hecho, esto que tengo por aquí es el Pixel 8, ¿vale? Son colores diferentes, pero se parece mucho. Hay ciertas diferencias. En el caso del Pixel 8 este acabado es brillo y también tenemos un módulo de cámara un poco más grande, también con los agujeros de la cámara, ¿vale? Para que veáis las diferencias. Sí que es cierto que están ahí, no son muy acusadas, pero están ahí. Se parecen, las sensaciones son muy similares, aunque el 8A es un poco más curvo, y también tenemos unos márgenes, unos marcos de pantalla un poco más grandes de los que tenemos en el Pixel 8. No es que haya grandes diferencias, pero sí que es cierto que son un poquito más grandes. De hecho, a nivel de tamaño, el Pixel 8A es un poco más grande que el Pixel 8, y el Pixel 8A tiene una pantalla más pequeña, son 6,1 pulgadas por las 6,2 pulgadas del Pixel 8. No voy a intentar meterme mucho con el Pixel 8 porque os traeré una comparativa de los modelos de la gama Pixel 8, así que no quiero meterme mucho aquí, pero si conocéis el dispositivo para que tengáis una referencia. Lo más importante es que este Pixel 8a es un dispositivo compacto, son 6,1 pulgadas, se hace muy cómodo, el acabado trasero sienta muy bien, el módulo de cámara no sobresale tanto como en los otros Pixel 8, por si los tenéis la referencia. Tenemos acabado de vidrio, tenemos metal, tenemos muy buenas sensaciones a la mano, ese borde curvo, y es muy cómodo. Es un poquito más pequeño que la competencia, son menos de 190 gramos, tenemos un ancho bastante bien conseguido, no bien conseguido, pero sí pequeño, queda muy bien en la mano. En general el diseño me ha gustado mucho, y sobre todo está acabado mate. También he visto el modelo azul, es muy bonito, muy buenas sensaciones. Es un dispositivo de 549 euros que es, sobre todo con lo que compite dentro de su gama de precios, mucho más pequeño, mucho más compacto. El año pasado tenía por ahí el A54, el Pixel 7a, pero este año el A55 es más grande, con lo cual quedan pocas alternativas en realidad dentro de competir con este tamaño. Así que en general podemos decir que a nivel de diseño está bien conseguido, es bonito, buenas sensaciones. No está muy bien optimizado porque son 6,1 pulgadas y es más grande que móviles de 6,2 e incluso que alguno de 6,3. Hablando ya del panel, tenemos una pantalla de tipo OLED con resolución Full HD Plus, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Es el salto respecto a los 90 Hz del año pasado. Tenemos más brillo también que el año pasado. De hecho, comparte especificaciones, muchas especificaciones y muchos detalles con el Pixel 8, aunque ya los compararemos a ver si no es solo el número, ¿vale? Tenemos un brillo máximo de 1400 nits, un pico de 2000 nits, tenemos HDR compatible, evidentemente. Es una pantalla con DCI-P3, tenemos también una pequeña curvatura. Creo que vi por algún lado que es 2,5D, aunque a mí me parece bastante plano para ser 2,5D, pero bueno, podría ser, ¿vale? En general el panel se ve muy bien. Es cierto que ese pico de brillo, ese extra que tenemos en los dispositivos top, aquí no lo tenemos, pero es un dispositivo mucho más económico. Sí que es cierto que el año pasado la pantalla del Pixel 7a era peor que su competencia a nivel de brillo, incluso a nivel de tasa de refresco, que era evidente, eran 90 frente a 120. Aunque yo defiendo los 90 Hz en la gama media porque es muy difícil diferenciar a veces entre 90 y 120, yo casi no lo noto. De 60 a 90 sí, porque el ojo es capaz de percibir unas 90 y algo imágenes por segundo de media. Hay gente que tiene un poco mejor esa percepción, gente que tiene un poco peor. Yo de 60 a 90 sí que noto el salto, de 90 a 120 me cuesta más notar ese salto, ¿vale? Entonces, 90 no era un problema, pero si miramos a nivel de número, este año la pantalla del Pixel 8a está más cerca de sus rivales, e incluso creo que es mejor que alguno de sus rivales respecto al del Pixel 7a, que era claramente peor, así que un paso positivo. Después en la pantalla tenemos un lector de huellas, en este caso bastante rápido, aunque no es el mejor del segmento, y también una cámara bastante pequeña que nos permite el desbloqueo facial. A nivel de seguridad son las opciones que tenemos, aparte de las de software, funcionan bien, no creo que sean las mejores, pero sí que me he encontrado bastante cómodo con ellas. Y a nivel de sonido, pues tenemos altavoz estéreo y el sonido es un poco regular. No es mal sonido, pero sí que es cierto que quizás en algunos casos podría estar un poquito mejor a nivel de calidad en el volumen más alto. Distorsiona bastante cuando subes mucho el volumen, o por lo menos a mí me ha dado esa sensación. Y ya que estamos aquí, es algo que no suelo contar mucho, a nivel de la vibración, lo que es el sensor áptico, he notado algo muy raro, porque sí que es cierto que siempre me ha gustado mucho pues la vibración que tienen los Pixel, siempre ha tenido ese punto extra, siempre ha estado bien, pero hoy me pasó una cosa muy curiosa, porque normalmente cuando tienes el móvil en la mano, tengo las notificaciones apagadas, y hoy tenía el móvil en la mano, lo tenía así, simplemente así,
de hecho estaba esperando por el avión y me estaban llegando notificaciones y estaba vibrando y sonaba muy mal, sonaba como si tuviera algo roto dentro, la vibración, ¿vale? La notificación que llegaba. Y es algo que la verdad es que no me gustó mucho, es una sensación un poquito extraña, no sé muy bien por qué, mi comprobado con el Pixel 8 pasa algo parecido, no suena a eso, no tiene ese punto, simplemente lo quería comentar, no sé si es algo mío, no sé si es por cómo lo tenía agarrado, no tengo muy claro, no me ha dado esa sensación, de hecho me gusta en general los motores hápticos que suele usar Google, pero en este caso pues simplemente lo quería comentar. Y ahora vamos a hablar del rendimiento y aquí, así como cuando cogemos un Pixel 8 Pro y nos quejamos de que tenemos el Tensor G3, que es un procesador que necesita potencia, y en el Pixel 8 decimos, bueno, no está tan mal, es cierto que sus rivales son más potentes, pero no es horrible porque aquí encontramos procesadores ya un poquito por debajo. Cuando bajamos al Pixel 8a y tenemos este procesador, lo mismo que dije el año pasado en el 7a, lo que en el 7 Pro era una desventaja y en el 7a era una ventaja, aquí vuelve a pasar lo mismo, lo que en el 8 Pro es una desventaja, en el 8a es una ventaja. No por potencia, no porque sea el procesador más potente de esta gama, hay procesadores similares en estos precios, incluso más potentes. Gama alta del año pasado, a estos precios o similares, encontramos alguno incluso de hace 2 años y siguen siendo más potentes. Lo positivo es que tenemos un procesador muy actual, es que tenemos un procesador muy moderno, es que tenemos un procesador con inteligencia artificial, es que tenemos un procesador con el extra de la seguridad del procesador Titan. Es un procesador muy completo, es un procesador muy solvente, es un procesador que para esto es muy potente y aunque no sea el mejor, aunque es cierto que hay opciones mejores, sí que es cierto que creo que es la opción que ofrece más alternativas y más opciones dentro de este rango de precios por debajo de los 600 euros o de los que más. Quizás algún 7 nuevo, Snapdragon 7S Gen 2 o Gen 7 Gen 2 o algún Snapdragon 8 generación 2 que pueda haber algo, puedan estar ahí y de hecho son más potentes. Pero sí que es cierto que no es tan normal y sí que es cierto que no son móviles tan actuales y sí que es cierto que no son procesadores tan recientes. Así que ese equilibrio que tenemos está muy bien. El procesador para un usuario que busca en estos precios es increíble, ¿vale? A nivel del día a día no vamos a tener ningún problema, aplicaciones de redes sociales, mensajería, aunque sí que es cierto que cuando lo usamos bastante tiene un pequeño problema de temperatura y ahí sí que he notado un pequeño bajada de rendimiento. He estado este fin de semana en Segovia y en Madrid, en Segovia rozando los 30 grados un poquito por debajo, en Madrid pasando los 30 grados un poquito por encima y sí que es cierto que la temperatura era evidente y cuando se calienta sí que es cierto que el procesador sufre y sí que es cierto que ahí se puede notar. En situaciones normales, hablo de estar al exterior, igual de paseo, con el GPS, con Google Maps y ahí sí que se nota. Cuando le pedimos al procesador y estamos en una situación como esta, un entorno controlado, una habitación con su calefacción o su refrigeración a 21 grados, de hecho en Coruña es calefacción, pasar de 31 a 16 es lo que tiene. En este caso no tenemos problemas de rendimiento, de hecho rinde muy bien para esta gama de precios este procesador, pero ojo con ese tema de la temperatura, sobre todo porque lo que influye en estos casos es que tenemos una batería de 4441 mAh, quiero recordar que no es especialmente una batería muy grande, aunque es cierto que la pantalla tampoco es muy grande, de hecho fijaros, pensando en el último móvil que probé con 6,1 pulgadas, que es el S24, la batería no es más grande, ¿vale? Es cierto que el móvil es más ligero, es cierto que los marcos son más compactos, pero la batería no es más grande. ¿Cuál es el tema de esto? Que si juntamos exterior con ciertas, no digo problemas de cobertura, pero sí que es cierto que creo que va peor que algunos, con lo cual necesita más búsqueda de red. Esa exigencia de la temperatura y el brillo máximo, todo hace que el móvil se caliente bastante y todo hace que en esas situaciones la batería baje bastante. Y en algunos casos de uso que vais a ver aquí, vais a ver 3 horas y media de uso al día, entre todo el día, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. 3 horas y media, 3 horas y media, 4 horas en el mejor de los casos. Alguno de los que veis que pasa de las 4 horas a partir del 20% activar el modo de ahorro. Son esos pequeños detalles. Es cierto que han sido pocos días, es cierto que hay que intentar estabilizar un poquito más el dispositivo, pero las sensaciones no son buenas. Las sensaciones son que un usuario muy exigente, un usuario que use más de 4 horas el móvil, va a tener muy difícil en situaciones muy concretas, sobre todo en verano, porque la temperatura es algo que he visto que afecta bastante, y sobre todo cuando no usa el wifi, que sí que va a sufrir, ¿vale? Sí que es algo que pues está ahí, que se nota. La batería no es para nada de notable, es un aprobado justito y me atrevería a decir que muy justito. Era uno de los debes de este Tensor G3 y aunque en el Pixel 8 Pro con esa batería tan grande lo solventaron, con el Pixel 8 no tenía tampoco grandes sensaciones, la batería es un poquito más grande, pero también la pantalla, y en este caso con el 8A pues la verdad es que la sensación es que es floja.
un poco en la línea que lo que podemos tener en dispositivos de este tamaño, pero sí que es cierto que hay dispositivos de estos tamaños que también son un poquito mejores. Simplemente lo quería comentar por ahí. Tampoco ayuda que no tengamos una muy buena carga rápida, de hecho es de lo peor de su segmento de precios, de lo peor de la gama media, o lo peor. Y después por otro lado sí que tenemos carga inalámbrica. Bueno, simplemente lo quería comentar. Por lo demás, decir que tenemos evidentemente 5G, que tenemos Dual SIM con eSIM, no tenemos doble bandeja, que tenemos Wi-Fi, que tenemos NFC, que tenemos Bluetooth, todas las conectividades típicas y habituales, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del software, que como siempre es una de las claves de todo dispositivo de Pixel. ¿Por qué? Porque tenemos Pixel Experience, que es la capa de personalización, tenemos Android salido de Google, con como Google quiere que sea su Android. Desde el principio, que era un Android muy básico, que era prácticamente igual a lo que era la versión de código abierto de Android, ha ido añadiendo poco a poco y ahora tenemos una capa de personalización propia. Hay bastante diferencia entre un AOSP, o sea, un Android puro, y lo que es Pixel Experience. Tenemos más personalización, tenemos muy buenas opciones para configurar un poco el dispositivo como queramos, tenemos los fondos de pantalla de inteligencia artificial, tenemos todos los extras de inteligencia artificial, tenemos algunas cosas propias, como por ejemplo la pantalla de desbloqueo. A mí me gusta mucho el efecto que hace, ¿vale? Este efecto que hace, cuando lo bloqueas, pues exactamente lo mismo. Me gusta mucho, ¿vale? Son esos pequeños detallitos que ha ido metiendo Google poco a poco, que vemos en otros fabricantes, pero que Google le da su punto extra, ¿vale? Y muy orientado todo, muy pensado todo hacia la inteligencia artificial. Además, en este caso, si es la primera vez que utilizas un Pixel o la primera vez que disfrutas de algunas de las ventajas que tienen algunos servicios de Google, por ejemplo Google One o YouTube Premium, bien incluido, y tenemos 7 años de actualizaciones garantizadas. Increíble en esta gama de precios, así que muy buen trabajo por parte de Google en este sentido. Sí, hay más fabricantes que ofrecen 7 años, pero estamos hablando de gama Premium. En la gama media creo que lo máximo que hay, sin contar Google, son 4 años. Confirmados por fabricantes que lo dicen y que lo suelen cumplir. Ahí así que lo quería comentar. Y por último, vamos a hablar de las cámaras. Uno de los grandes detalles siempre que hablamos de un dispositivo Pixel. Y siempre una de las grandes diferencias entre los dispositivos A y los dispositivos estándar, ¿vale? Y este año no iba a ser diferente. De hecho, usamos sensores diferentes en las dos cámaras respecto al Pixel 8, y es donde viene la potencia del Pixel 8 y ese extra de precio. Después os comentaré algo más. Primero tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, un poquito más pequeño que la competencia. En este caso es un sensor de Sony y las fotografías están bien, ¿vale? Como siempre, cuando hablamos de las fotografías de Pixel, tenemos una imagen muy Pixel, con esos colores, con ese tratamiento, con esa manera de trabajar el rango dinámico tan agresivo y con ese extra de detalle que busca dar, que es un poco artificial. Y esto lo que al final lo que provoca es que tenemos unas fotografías bastante empastadas. Cuando tiene que trabajar bastante el HDR se nota, cuando hay poca luz se nota. Tenemos una imagen un poquito de acuarela, ¿vale? Que es algo que hemos ya comentado en bastantes dispositivos y es algo que Pixel sí que se le notaba en el ultra gran angular de los dispositivos de gama premium, en la gama alta, que se los notaba en los modelos A con sensores más pequeños y que ahora sigue aquí. Quiere sacar más detalle, quiere sacar más rango dinámico y al final lo que acaba sufriendo es lo que es la nitidez natural, ¿vale? Lo que es el detalle propio, el detalle natural, porque tiene que hacer un trabajo muy grande. Seguimos manteniendo esos colores píxeles, esos tonos un poquito metálicos, ese extra del contraste y un poquito también extra de color. Las fotografías están bien para este rango de precios, puede ser de las mejores fotografías que encontramos en situaciones complicadas, pero bueno, tampoco creo que sea tan superior respecto a lo que eran las generaciones anteriores, que eran más baratas, porque aquí nos acercamos mucho a la gama alta, que utiliza ya sensores un poquito mejores. De hecho, si lo comparas con sus rivales en su mismo rango de precios y algunos móviles más baratos, prácticamente todos esos móviles utilizan sensores más grandes. Google tiene un procesado donde saca más cosas, más rango dinámico, interpreta diferente el detalle, pero donde creo que las fotografías no son excesivamente mejores. Es un dispositivo bueno a nivel fotográfico, pero ya no es aquel top que teníamos antes cuando utilizábamos un Pixel de gama media. Después tenemos un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Aquí sí que hay diferencia y creo que sí que está claramente por delante de muchos de sus rivales, a excepción quizás de Samsung. ¿Por qué? Porque utilizamos más resolución. Aunque el sensor sea muy pequeño, tener ese extra de resolución ayuda a que podamos grabar para empezar 4K con este sensor. Ya hablaremos después de la calidad, pero tenemos ese punto extra. Bien de rango dinámico, misma tipo de fotografía con los mismos problemas y las mismas ventajas que teníamos en la cámara principal. Lo que sí, aquí en poca luz veo que sufre un poco más. Tenemos un modo noche estándar automático que funciona muy bien y un extra que yo recomiendo que activéis en el momento en el que hay poca luz. Creo que ese punto extra, ese más, siempre va a venir bien, ¿vale? Yo he hecho un par de fotografías solo con él y se nota la diferencia respecto al modo normal.
así que si sigo usando el Pixel 8a, pues activaré ese modo extra. Y después, por otro lado, tenemos una cámara delantera que tiene dos facetas y tiene los mismos puntos débiles que tiene el otro. En el momento en que él tiene que hacer mucho HDR, el detalle se pierde, y cuando hay un contraluz estáis viendo las caras empastadas, y cuando el sol da de frente veis mucho detalle. Se nota muchísimo el procesado de las fotografías. Y por último vamos a hablar del vídeo. En este caso tenemos 4K en todas las cámaras, algo que en este segmento de precios no es habitual, así que punto positivo para Google. Me ha gustado mucho la estabilización en todos los sensores, me ha gustado mucho el rango dinámico en todos los sensores. Otra vez vuelve a pasar lo mismo, en el momento en el que tiene que trabajar mucho el rango dinámico, los vídeos quedan un poquito peor. Y se nota en especial en el ultra gran angular, sobre todo cuando tiene que estabilizar, cuando hay un rango dinámico acusado, cuando hay poca luz, las fotografías tienen bastante ruido. Era algo que pasaba incluso en los Premium del año pasado, en el 7 Pro y en el 7. Evidentemente, con sensores mejores incluso que este, iba a seguir estando ahí. Creo que tenemos buen vídeo, pero creo que está un pasito por detrás en algunas situaciones, que por ejemplo, la referencia de este segmento de precios, que para mí en vídeo sigue siendo Samsung. Y la aplicación, muy completa, poco a poco ha ido añadiendo cosas, sigue por detrás de Xiaomi y de Samsung, pero creo que para muchos usuarios es suficiente. Tenemos RAW, tenemos la opción de modificar de una manera muy sencilla la exposición, la temperatura de color y algunos pequeños detalles, si queremos más contraste, menos contraste, ya directamente en la propia aplicación antes de hacer la foto, lo cual es muy positivo. Por eso me gusta, por eso digo que es muy completo. Y como último detalle, comentar en este caso que en algunos casos, algunas fotografías tardan un pelín en procesar, ¿vale? Simplemente que tengas esa información. No creo que tarden más que algunos de sus rivales, sobre todo tardan mucho cuando activas el modo RAW. Sus rivales también tardan cuando activas los modos de alta resolución, que vendría a ser un poco lo mismo, pero simplemente lo quería comentar. Y ahora, para acabar, vamos con unas pequeñas conclusiones, ¿no? ¿Y qué tal está el Pixel 8a? El Pixel 8a cuesta de precio oficial 549 euros y ahora mismo, pues su precio oficial en las tiendas que ofrecen garantía y que están vendidas desde España son 549 euros. Es cierto que tenemos opciones con ofertas si das otro teléfono desde la propia página de Google, pero son 549 euros. Estas mismas ofertas en algunos casos están disponibles con el Pixel 8, que en la página de Google es mucho más caro, en España hay mucha más diferencia de precio, pero que ya tiene algunas ofertas porque es un móvil que ya tiene 6 meses. De hecho, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 7 meses, ¿vale? Además de esto, contar que el Pixel 8 se puede encontrar en otras tiendas ya con un precio inferior. Un precio inferior que sigue siendo superior al que tiene el Pixel 8a, pero que lo convierte en que por 100 euros más o 100 y pocos euros más es en algunos casos, sobre todo, en algunos casos viniendo también con unos auriculares de regalo que puedes vender por un precio cercano entre los 60 y los 100 euros, incluso en algunos casos más, se convierte en un precio que está muy cerca, que son unos 100 euros aproximadamente de diferencia con el Pixel 8a. Y esto lo convierte en una opción muy difícil de recomendar si seguimos manteniendo el precio. El año pasado, cuando alguien me preguntaba por un Pixel 7a cuando salió a 499 euros, mi respuesta era: me cuesta porque el Pixel 7 está muy cerca. Este año pasa lo mismo. Lo que pasa es que creo que este año están aún más cerca en algunas situaciones, porque es cierto que el 8 ha subido más, pero también ha subido más de precio de lo que ha subido el 8a, pero también ha bajado más desde que ha salido de lo que el año pasado había bajado el 7. Además, creo que en este año, en este caso, las fotografías no están tan por encima de lo que tenemos en otros similares. De hecho, creo que hay móviles más económicos con mejores sensores y se nota en algunas fotografías. Así que es un teléfono muy interesante, es un teléfono que es muy fácil recomendar. Si alguien quiere un teléfono que no te dé problemas, que le vaya a durar mucho tiempo, pues es fácil, porque tenemos buen procesador, porque las cámaras van a estar bien y porque tenemos muchos años de actualizaciones, que es un poco la base para recomendar un teléfono a largo plazo. Un procesador que no vaya justo, un sistema de cámaras que sea estable para que no haya grandes diferencias con la gama media dentro de 2 o 3 años y actualizaciones pues para que siga estando optimizado para las nuevas funciones, para lo que venga dentro de unos años a nivel de software. Que no todos los usuarios van a necesitar el top y que no va a funcionar a todo lo bien que debería, pero que para un usuario de gama media es más que suficiente. Este Pixel 8a es un dispositivo recomendable, pero que cuando baje de los 450 euros y se sitúe cerca de los 400, como el año pasado el Pixel 7a, será muy recomendable para casi cualquier otro usuario, y sobre todo si en esos precios además te regala unos auriculares o te regala una suscripción que puedas usar a YouTube Premium, a Google One, a lo que necesites, como ahora mismo, que es un detalle a tener en cuenta. Si el precio se acerca al Pixel 8, me cuesta más recomendarlo, pero para eso dentro de unos días te voy a traer una comparativa de los dispositivos de la familia Pixel 8, no sé si 8, 8a y 8, 8a y 8 Pro, me lo podéis poner en los comentarios un poco el que preferís y os contaré lo que necesitáis saber. Así que os dejamos por aquí el vídeo que hicimos del análisis del Pixel 8 y también os dejamos por aquí el vídeo que hicimos del análisis del Pixel 8 Pro para que le podáis echar un vistazo. Y no tengo mucho más que contar, esto ha sido todo sobre el Pixel 8a, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.